Ahora pasaremos al tema de los inventarios. En esta oportunidad hablaremos sobre la administración de los inventarios. Para ello, debemos de definir claramente qué es la administración de inventarios. No se trata simplemente de apilar cajas en un almacén. Es un proceso estratégico de negocio estructurado. Este abarca la planificación, organización y control minucioso de todas las materias primas y productos de una empresa. Su principal desafío es encontrar el equilibrio perfecto. Por un lado, debemos garantizar que existan suficientes recursos para atender la demanda de nuestros clientes sin retrasos. Por el otro, debemos evitar a toda costa la sobreacumulación de stock, ya que un inventario excesivo inmoviliza el dinero de la empresa y genera gastos logísticos innecesarios. Sabiendo qué es, por qué resultan tan vital para el éxito empresarial, podemos resumir su importancia en tres grandes pilares operativos. El primero, garantizar la continuidad. Al administrar correctamente los niveles de stock, nos aseguramos de que la línea de producción nunca se detenga y que el equipo de ventas siempre tenga productos disponibles para entregar. El segundo sería la reducción de costos. El almacenamiento físico cuesta dinero, es decir, pagar luz, seguridad, seguros. Mantener solo el inventario óptimo reduce drásticamente las mermas, la obsolencia y el desperdicio de capital. Y por último, soporte comercial. Un cliente feliz es aquel que recibe su pedido a tiempo. Un inventario bien gestionado eleva el nivel de servicio y brinda información precisa y confiable para que la gerencia tome decisiones estratégicas en tiempo real. Para aterrizar estos conceptos en la realidad, analicemos un ejemplo cotidiano, un supermercado. Un supermercado debe gestionar miles de artículos diariamente. Si no tiene suficientes galletas o leche en el instante, el cliente simplemente irá a comprar al competidor de al lado. Pero si compra demasiada leche y esta vence en los refrigeradores antes de poder venderse, se convertirá en pérdida directa de dinero. La administración de inventarios en este caso consiste en calcular dinámicamente cuándo y cuánto reponer de cada producto para mantener los estantes siempre atractivos sin caer en desperdicios. Pero ahora pasaremos al control de inventarios. Bueno, es la parte operativa de registro de esta administración. El control consiste en vigilar rigurosamente cada entrada y salida de mercancías. Sus objetivos principales son mantener los niveles óptimos, prevenir pérdidas o mermas y facilitar la reposición inteligente mediante datos confiables. Para lograr esto, las empresas suelen optar por dos tipos de sistemas. El primero, que es el sistema periódico, donde se cuenta el stock físicamente de forma manual cada cierto tiempo. Por ejemplo, puede ser una vez al mes o al año. Es útil para negocios pequeños, pero no permite reaccionar rápido. Luego tenemos el sistema permanente. Este consiste en registrar de manera continua e inmediata cada compra y venta gracias a tecnologías como códigos de barra o sistemas ERP. Ofrece una precisión milimétrica las 24 horas del día. Bien, ahora nos toca desarrollar el siguiente tema que sería las técnicas de administración de los inventarios y el método ABC. Bien, primero hay que entender qué son. Bueno, las técnicas de administración de inventarios son herramientas que utilizan las empresas para gestionar más que nada de manera muy eficiente las existencias o su inventario. Estas permiten mantener la cantidad adecuada de productos, evitando tanto el exceso como que carezca de inventario durante ciertas temporadas. Además, ayuda a responder tres preguntas muy importantes dentro de los inventarios, propiamente dicho, ¿no? Que sería, ¿qué productos deben controlarse con mayor atención y cuánto se debe pedir y cuándo es el momento adecuado para realizar nuevos pedidos? En sí, su principal objetivo podríamos decir que es optimizar los recursos de la empresa y reducir los costos relacionados con el almacenamiento y la gestión de los inventarios. Ahora nos toca descifrar cuáles son las principales técnicas utilizadas. Entre las principales que tenemos para desarrollar nuestro inventario tenemos tres que destacan, ¿no? Uno que sería el método ABC, que es el que más nos importa, el método EOQ y el método Just in Time o JIT. Bueno, primero hay que definir cómo se funciona cada una de estas. Mientras que el método ABC clasifica los productos según su importancia económica, el método EOQ determina la cantidad óptima de pedido. Sin embargo, por su parte, el just in time reduce el inventario al mínimo, para así ser más óptimos, ¿no? En esta ocasión nos tocará profundizar mucho más dentro de lo que es el método ABC, debido a que es una de las herramientas más potentes y utilizadas para controlar los inventarios dentro de una empresa. Ok, de lleno al método que nos importa, el método ABC.
El método ABC, como ya mencionamos, es una técnica que clasifica los productos del inventario que tenemos de acuerdo a su valor o importancia dentro de la empresa. Como ya es bien sabido, esta técnica se basa en el principio de Pareto, como ya explicaré, ¿no? Que también es conocido como la regla del 80-20, la cual establece que una pequeña cantidad de los artículos representa gran parte del valor total del inventario. Gracias a este tipo de clasificación, las empresas pueden enfocar sus esfuerzos de control con mayor rigurosidad en los productos que tienen un mayor impacto económico dentro de las actividades o operaciones que se realizan. Bien, pero ¿cómo se clasifica? Acá tenemos que, como su nombre indica, el método ABC clasifica en productos A, productos B y productos C. Primero comencemos con la categoría A, que comprende los productos más valiosos de la empresa, como hemos mencionado, que tienen mayor impacto económico. Aunque en sí representan solamente el 10 y el 20% del total de los artículos, no hay que subestimarlo porque concentran aproximadamente o por lo general el 70 y el 80% del valor de todo el inventario, por lo cual se le requiere un control muy estricto. Pasando un poquito más abajo tenemos la categoría B, que incluye productos de importancia intermedia, diríamos, no tan importantes, pero tampoco menos importantes, que representan alrededor del 20 al 30% de los artículos y generan entre el 15 o el 25% del valor del inventario. Ahora tenemos la base de todo, que sería la categoría C, que agrupa productos de menor valor económico, pero que siempre aportan, ¿no? Aunque constituyen la mayor cantidad de artículos, como hemos visto, solamente representan el 5 y el 10% del inventario, bueno, del valor del inventario, por lo que requieren unos controles un poco más simples y no tan rigurosos como los de la categoría A. Pero bueno, para entender un poco mejor cómo es que se determina esta clasificación, veamos un ejemplo. Pongamos el siguiente caso. Tenemos una empresa que se dedica, por ejemplo, a la venta de artículos tecnológicos, como vemos acá. Vende entre diversos como computadoras, impresoras, bueno, también puede abarcar, como se ve acá, útil de escritorio, papeles, etcétera. Entonces, digamos que por su categoría y clasificación, ¿cuál diríamos que tiene más valor? Las computadoras. Entonces las computadoras por su alto valor se categorizarían dentro de lo que es el rango A, por su mayor valor e impacto económico que genera cada venta. Ahora, si vamos al punto B, tendríamos ¿cuál? Pues las impresoras. Pues ¿por qué? Porque permanecen, mientras que otros artículos tienen menor costo, estos se defienden, pero no tienen tanta importancia como las computadoras en cuanto a impacto económico queremos ver. Y por último tenemos la categoría C, que es de las de menor impacto económico, que son los lapiceros, materiales de escritorio o como en este caso también mencioné, pueden ser hojas que se pueden vender dentro de una tienda tecnológica. Ahora, esta clasificación nos puede ayudar a asignar mejores recursos y supervisar con mayor atención aquellos productos que generan una mayor inversión y mayor rentabilidad dentro de una empresa. Porque no es lo mismo tener más cuidado con las computadoras que el mismo cuidado con, por ejemplo, los útiles de escritorio. Que si bien ambos generan ingresos, vemos que uno aporta significativamente mucho más que el otro. Ahora, hay que darle reconocimiento que se merece a este método de inventarios. Y veamos, entre las principales ventajas que se pueden destacar de este método son, uno, la optimización del tiempo y los recursos para mejorar la toma de decisiones y la reducción de costos asociados en cuanto a la gestión de los inventarios. Entonces, podemos decir que el método ABC constituye una herramienta eficaz para la administración de los inventarios, ya que permite identificar cuáles de estos productos son mucho más importantes para la empresa y en cuáles debería tener mucha más consideración para sus controles, para que estos sean adecuados y, como hemos visto, dependen más de cuánto aporte económico den a la empresa. Bien, continuando con la explicación, pasaremos a modelos de cantidad económica de pedido, en este caso el EOQ. Menciona que esto es un modelo matemático que en sí va a llegar a buscar y determinar la cantidad óptima, en este caso, de un pedido. Asimismo, buscar minimizar los costos totales del inventario. El EOQ es la herramienta que en sí va a llegar a calcular el punto exacto, en este caso mencionar la cantidad de piezas, ¿no? Donde la suma de ambos costos es la más baja posible.
Pasemos a la fórmula que el E o Q es igual a la raíz, el 2 por el D por C sobre H. En este caso, mencionar que el D es decir, la demanda anual, el S es el costo de pedido en este caso, y asimismo el H, que es el costo de almacenamiento por unidad o por año. En este caso tenemos unas pequeñas definiciones que mencionemos que la D es la demanda anual. En este caso, cuántas unidades de ese producto necesitas o vendes a lo largo de un año, ¿no? En el periodo de un año. La S es el costo de pedido, lo que te cuesta emitir, en este caso, una orden de compra. Podría ser trámites administrativos, también como fletes, transporte, llamadas, entre otros, sin importar cuántas unidades pidan. Y por último, lo que vendría a ser el H, que es el costo de mantenimiento, en sí lo que cuesta guardar una sola unidad, ¿no? En el almacén, en este caso en el periodo de un año. En aquí podríamos tener de ejemplo la renta de un local, tal vez los seguros, los costos de oportunidades, en este caso del dinero estancado, ¿no? Las ventajas. En este punto hablaremos sobre el minimizar los costos totales, que vendría a ser el equilibrio tanto de los costos de pedir y asimismo los de mantener, ¿no? El punto específico en este caso es que la empresa llega a gastar en lo mínimo, en lo absoluto, lo que vendría a ser el dinero, ya sea en las gestiones de inventarios. Por otro punto, también optimiza los niveles de inventarios. Esto quiere decir que va a llegar, en este caso, a evitar de dos peores escenarios, ¿no? En ello podríamos tener primero el quiebre de stock, que vendría a ser quedarse sin productos para poder vender, ¿no? Y el otro que es sobre stock, en este caso mencionar tener el dinero durmiendo, en este caso en el almacén, ¿no? Sin ningún financiamiento, sin ningún aporte. Por otro punto, también facilita la planeación de compras. Sería automatiza en este caso las decisiones que se podrían dar. También sabes exactamente cuánto pedir cada vez que el inventario llega así a un nivel crítico, ¿no? Será el momento indicado. Lo que debes de tener en cuenta. Para ello, tener en cuenta los 4 puntos que serían muy importantes. El primero, la demanda es constante y conocida. En este punto, saber exactamente cuánto vas a vender en el periodo de un mes, ¿no? Por otra parte, el tiempo de entrega del proveedor es fijo e inmediato. También no existe descuentos por volumen. Por ejemplo, cuesta lo mismo la unidad si compras 10 o si compras 1000. Por otro, también el pedido tiene que llegar completo en un solo lote. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre el modelo justo a tiempo, el HIT. En este caso es una filosofía de gestión que consiste en recibir materiales exactamente cuando se necesita, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de reducir al mínimo los inventarios, ¿no? Con la única finalidad que sea esa. Por otra parte, también mencionarle que el modelo justo a tiempo, que es el HIT, conocido originalmente como el sistema de producción Toyota, cambia por completo, en este caso, la forma de trabajar, ¿no? Se podría decir un lugar de almacenar, tal vez se produce solo lo que se necesita, ¿no? Cuando se necesita y en la cantidad necesaria que podrían aportar. Los objetivos, en este caso la sobreproducción, que vendría a ser fabricar más de lo requerido, ¿no? Sería como que pérdidas en este caso para la empresa. Por otra parte, tiempos de espera. En estos lapsos serían los operarios o máquinas paradas esperando el material, ¿no? Son tiempos perdidos que se podrían aprovechar de cualquier otra forma en beneficio de la empresa, pero se quedan en nada. Por otra parte, los transportes, en este caso es el mover material requerido, en este caso de un lado a otro, o en este caso de otras innecesariamente, ¿no? Cuando no lo requerimos. Por otra parte, el exceso de procesado. En este caso, hacer más pasos de lo que el cliente valora. Por otra parte, también el inventario.
mencionar que tener capital inmovilizado, o sea, sin trabajar y acumulado es estanterías en este caso, ¿no? No tendríamos producción ni ningún tipo de beneficio para la empresa. Por otro punto, los movimientos necesarios, que sería el mal diseño del espacio de trabajo para los empleados. Por último, los defectos que podrían tener. En ello, volver a trabajar en piezas mal hechas, que se podría decir se busca la calidad a la primera, ¿no? Pasemos a hablar sobre las ventajas y desventajas. Para ello, tenemos 3 ventajas que son primordiales y esenciales para este punto. El primero sería la liberación de capital de trabajo, ¿no? En este caso, al no tener dinero atrapado en cajas o en cajas de stock, la empresa tiene mucho más liquidez para invertir en otras áreas, ¿no? Tal vez financiar y con ello generar más ganancias. Por otra parte, el espacio optimizado. Con ello nos referimos a que las bodegas gigantes se reducen al mínimo, ¿no? Y eso tal vez ese espacio que se puede usar con más líneas de producción. Por otro punto, la detección inmediata de errores, que esto sería muy productivo para la empresa. En este caso, si un proveedor te entrega 10 piezas defectuosas y las usa de inmediato, te das cuenta ese mismo día, ¿no? En el mismo sistema tradicional, esas 10 piezas se quedan guardadas meses antes de que alguien note al fallo. Ahora hablemos sobre las desventajas y el riesgo que podría traer ello. Para ello tenemos 2 puntos que serían los más frecuentes. El primero, cero margen de error. En este caso, si hay una huelga de transportistas, por ejemplo, un desastre natural o un retraso en la aduana, ¿no? La fábrica se detiene por completo en cuestiones de horas. Por otra parte, también la vulnerabilidad de costos. Mencionar que al comprar tal vez en lotes pequeños y continuos, lo que afecta es se pierden las economías de escala, ¿no? Por ejemplo, los descuentos por compras en masa y asimismo también los costos de transporte por viajes que podrían llegar a subir.